Quiero compartir una palabra, un mensaje en esta mañana que hace varios días el Señor me viene hablando y verdaderamente, mientras Dios me hablaba acerca de esto y me mencionaba esta palabra puntual, la palabra es: yo soy la verdad. Y la palabra en sí misma es verdad. Digo, la palabra del mensaje, el centro. Yo le decía: Señor, pero debe haber algo más. Debe haber algo más. Tengo que escudriñar, o sea, buscar, encontrar algo más. Hasta mi esposa se sorprendió esta mañana y me dice: ¿no vas a ir más temprano a buscar? Es que ya tengo lo que Dios quiere. No, es sencillo, pero oro a Dios para que esto sencillo pueda producir un fruto que nada lo pueda destruir. ¿Usted me está entendiendo? Que la palabra, lo que voy a compartir hoy, esto que es tan simple, que habla acerca de Jesús, pueda producir un fruto que nadie lo pueda destruir. ¿Sabe? En estos días, con mi esposa hemos estado orando y meditando y pensando en algunas cosas que deberíamos hacer en este año. En algunas cosas que deberíamos llevar adelante en el reino de los cielos. Y Dios nos ha marcado algunas de ellas. No las voy a mencionar para simplemente no crear ni expectativa ni nada por el estilo, no porque sea un secreto. Porque cuando comencemos a hacerlo, seguramente muchos lo sabrán y participarán también. Pero entre otras cosas que decíamos, me tocó en estos días que estuve de vacaciones, descansando, podría decirse, de la vida cotidiana, porque no es otra cosa que eso, la vida sigue igual. Pareciera que si uno no toma ese tiempo de vacaciones, para muchos la vida no va a seguir, y no es así. Es solo un tiempo de descanso. Y nos tocó visitar algunos lugares que no conocíamos, aquí en Córdoba. Y de pronto anduve por la sierra, vio esos lugares de sierra que no hay nadie, que de pronto te encontrás, entras por un camino y hay una casita ahí. ¿Y sabe qué hay en esa casita? Hay gente. Y hay gente en esos lugares. Entonces, le decía a mi esposa: ¿y cómo le predicas a esa gente? ¿Cómo hacemos? ¿Sabe? Allí no se puede hacer campaña. Acá en el barrio es más fácil, la gente está por todos lados, ¿verdad? Ponemos un poco de ruido en una plaza, invitamos a algunos vecinos, qué sé yo. Hay tantas formas. Tenemos la iglesia. Le decimos a las personas: venga a la iglesia que Dios va a obrar, y es verdad, Dios obra. Pero ¿cómo hacemos en esos lugares? Ni siquiera luz había en uno de esos lugares donde fuimos. Tenían 2 paneles o 3 paneles solares y unas baterías que prendían esas líneas de LED. Ahora veo que le ponen a los autos que quedan tan chetas. Bueno, ellos lo usaban para iluminarse en la noche. Era toda la luz que había en el lugar. O sea que no podemos ir a hacer una campaña allí. Y verdaderamente esto no es que me afligía, sino que pensaba: Señor, ¿y cómo? ¿Y cómo es? Porque claro, tenemos un chip de cristiano evangélico, pentecostal y todo lo que usted le quiera agregar después. Apostólico, profético y todo lo que le quiera poner. De acuerdo al llamado que tenga. Y como tal, como yo suelo decirle a los colaboradores, para mí me es muy simple hacer, digo simple con todo el respeto que ello implica, hacer un culto. Yo sé cómo se empieza, cómo se sigue y cómo se termina. Lo he hecho siempre. De jovencito en el evangelio, de los primeros meses, diría yo, de convertirme, de haber conocido la iglesia, ya sabía lo que era coordinar una reunión. Ya sabía lo que era tocar el sonido. Seguramente no lo hacía bien, pero lo hacía. Y de pronto le digo: Dios, ¿cómo llegamos a esos? ¿Cómo alcanzamos a las generaciones que hoy están surgiendo? Porque la palabra que Dios nos dio para este tiempo, para esta generación que comenzó el año pasado, ojo, no empezó ahora. El 2020 empezó el año pasado.
Es una generación, 10 años. ¿Cómo hacemos para alcanzar estas nuevas generaciones? Ya no sirve decirle te tenés que portar bien, vestirte decorosamente, porque antes vos te convertías al evangelio, lo primero que te decían era cómo te tenías que ver. Me acuerdo de mi esposa, pobrecita, con las polleras largas. Y algunos más exigentes, a las mujeres les prohibían afeitarse las piernas. Si no, no eras cristiano. Y guay de cortarse el pelo, teñirse y todas esas cosas, ¿no? Yo creo que hoy Dios no alcanza a las generaciones de esta manera, ¿verdad? Sería obsoleto, sería ridículo. Entonces le preguntaba a Dios esto. Y la respuesta fue muy sencilla. Más sencilla de lo que todos, o al menos yo, podía esperar. Solo hay que presentarle a Jesús. ¿Sabe? Solo tenemos que hablar de Jesús. Muchas otras cosas podemos decir, enseñar a los hombres de Dios, a los predicadores, a los pastores. Nos encanta hablar y hablar de teología y ponernos hasta disertar de que cómo es la forma, si somos una iglesia apostólica y profética o no, por qué lo somos. Y hasta en el fondo, sin que nadie lo reconozca abiertamente, hasta nos gustan los títulos. En la naturaleza humana. Si yo mañana agarro aquí y formo en la iglesia un grupo de personas y los pongo aquí y les entrego un diploma a cada uno diciendo lo que representa delante de la comunidad, se sentiría bien, ¿verdad? No digo que este es un sentimiento malo, es lo natural del hombre. Y estas son las formas que vamos armando y vamos diseñando, consciente, inconscientemente, bien y a veces con, como diría el viejo pastor mío, con carne buena y a veces con carne mala. Pero en definitiva, el mensaje se trata de presentar a Jesús. Porque por mucho que nos esforcemos las iglesias, las comunidades, como usted le quiera llamar, las personas, por mucho que armemos discipulados, estudios bíblicos, que no digo que estén mal, porque también la palabra dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Conocimiento necesitamos, claro que sí. Pero por mucho que armemos todas esas estructuras, difícilmente logremos salvar a alguien si no le presentamos a Jesús. Y si Jesús no hace el milagro de la cruz, que sencillamente es la salvación. Entonces, para redondear lo que el Señor me hablaba y ir al mensaje directamente, decía, es tan simple como sentarse al lado de alguien y quizás preguntarle, ¿conoces a Jesús? ¿Sabías que Jesús murió por vos y te ama? ¿Sabías que Él puede librarte de todo aquello que no te hace bien? ¿Sabías que Él tiene una nueva vida para vos? ¿Y sabe con qué se respalda eso? Con esto que tengo aquí bien grandote, para que le tengan miedo. Veo que a mí me pasó siempre, yo nunca peleé porque soy grandote, me tenían miedo. El que se enteraba que era fácil me pegaba. Entonces esta Biblia es bien grandota, ¿vio? Para que le tengan miedo. Respeto. Tan simple, se respalda por esto. Por la palabra. La palabra que habla de Jesús. Cuando a la palabra la sacamos del contexto que tiene, que es hablar de Jesús, ¿sabe? Todos los profetas, todo lo que aconteció, todo lo que se vivió en el Antiguo Testamento, habla de Jesús. Todos los contratiempos del pueblo de Israel hablan de Jesús. Apuntan hacia la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque es el eje de la salvación del hombre que se perdió al principio. Es la creación del Dios Padre para salvarnos, Jesús. Cuando sacamos de contexto eso, cuando expresamos palabras de la Biblia, del Nuevo o del Viejo Testamento, pero mucho más fácil es, porque he visto cómo derrapamos, digo derrapamos porque me incluyo.
los siervos de Dios, hablando a veces palabras que no llevan a Jesús. Solo son buenas fábulas. ¿Sabe lo que es una fábula? Yo me acuerdo cuando era niño en el colegio, no sé si hoy lo hacen, nos enseñaban a escribir fábulas, imaginación, novelas. ¿Vio qué linda que son? ¿Nunca lloró con una película? ¿O yo soy el único? Yo lloro hasta con Tony Jerry. ¿Y no se emociona usted con una película? ¿Ah? Aquellos que tienen algunas canas como yo, cuando se moría el gringuito del Titanic ahogado, ¿no lloraron? ¡Qué emoción!, ¿no? ¿Sabe? Eso lo escribe un hombre y toca nuestras emociones. A veces, y digo esto para comparar solo, a veces nos preocupamos por palabras que llegan a ser una hermosa fábula, una buena novela. Algo que nos emociona, que nos toca, que ¡ay, qué tremendo que estuvo! Pero si eso no habla de Jesús, si eso no te lleva a salvación, si eso no te lleva a reconocer la cruz, es solo eso, una fábula, un buen mensaje. Yo viví, el mejor mensaje que yo viví fue en un congreso de jóvenes que se hacían distinto a lo que fue los últimos años, muchos años atrás, en la iglesia Cita con la Vida. Y recuerdo que en ese congreso predicaba Dante Gebel. Y fui a una reunión de esas que era en lo que recién se inauguraba el gran santuario. Todavía era un galpón gigante con chapas. Y este hombre, creo yo, un hombre de Dios, predicó. Mire, vio cuando usted está sentado y hace así en la silla. Porque hacía una puesta en escena, no sé cómo se dice, una expresión del mensaje que él traía. Estaba hablando de Abraham cuando sacrificaba a Isaac. O estaba a punto de sacrificar a Isaac. Y me quedó grabado, obviamente, porque fue emocionante. Fue algo que me cautivó, no como yo que se me empiezan a dormir. Empiezan a poner la cabeza entre las piernas, y están meditando, no, están durmiendo. Este hombre me mantuvo así. Pero no me dejó la cruz impresa en mi corazón. Y no digo que esté mal, solo estoy diciendo lo que Dios me viene hablando para este tiempo. Esta generación, como tantas otras generaciones, como la generación de los romanos. ¿Usted se imagina la generación de los romanos después que murió Cristo? Imperio romano, dueño del mundo. Hacían lo que querían. Nunca vi una película de Nerón, de Calígula. Esa era la sociedad. Hoy nos espantamos. Pues, ¡ay, mira, ay, qué tremendo! Los homosexuales, los lesbianas. ¡Ay! Vea una película de esas. Eso aconteció en la historia de este mundo. Esa sociedad fue trastornada y cambiada por aquello. ¿Sabe cómo le decían? Los del camino. El símbolo de los del camino era el pescadito. Ese que ahora pegamos en nuestros autos tan, ay, soy cristiano, pongo un pescadito. Está bueno para decoración. Bueno, esa sociedad fue transformada porque le hablaron de Jesús. No había una sociedad más perdida que la romana, que la griega, a la que Pablo se paró en un teatro griego. Y quedaron todos diciendo, hágalo callar, no sea que me convenza a mí mismo, dijo el gobernador de aquella ciudad. Entonces el Señor me decía, el problema es que la iglesia se ha detenido en fábulas y ha dejado el mensaje central, que es la cruz, que es Jesús, que es la verdad, que es la salvación. Así que prepárese, porque si a algún lado el Señor nos va a llamar y nos va a llevar, es para hablar de Él, de Jesús, de la cruz, de lo que Él hace, lo que puede hacer, del poder que hay en ello, del poder para sanar enfermos, del poder para librarnos de todo mal, de toda cadena que nos ata, de lo que usted pueda tener en su vida o imaginarse.
Eso es lo que hace Jesús. Y el Señor me daba esta palabra. Y como le decía antes, Señor, esta palabra, claro, al predicador, al pastor, al que le gusta irrumpir con la Biblia y dar un montón de palabras y sacar un montón de mensajes y secretos, siempre suelo decirlo, me gusta encontrar el secreto que hay en la palabra, y de hecho lo hay. Me parecía como estos judíos que le discutían a Jesús, ¿no? Me parecía poco, Señor, pero esto es muy básico. Esto ya lo sé. Señor, decime algo más elocuente. Y Dios me daba esta palabra. Libro de San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 8, versos 31, 32 y 33, pero especialmente el 32. Porque este es el tiempo en que se salvará una generación. Y entiendo yo, porque me lo dijo el Señor cuando comenzamos hace 12 años, que una generación está compuesta no solo de los contemporáneos, es decir, aquellos hombres y mujeres que tienen una edad promedio para vivir y transitar y ejecutar la historia de esa época. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Sabe quién tiene la responsabilidad de esta generación? En primer lugar, los que la van a transitar. Présteme atención a aquellos que están rondeando o estando cerca de los 30 a los 40 años. Esto lo estoy hablando en serio. ¿Saben por qué? Porque son ustedes los que tienen la fuerza, son los protagonistas de este tiempo. No es que yo me esté lavando las manos porque tengo 52 casi ya, sino que ya por más que me esfuerce, si hoy usted me dice a mí, pastor, conseguí un terreno, vamos a acabar cimiento, y le digo, no, yo ya no puedo. Yo ya lo hice. Yo a los 20 años cavaba los cimientos de una iglesia, levantamos paredes aunque no sabía. Amasábamos pan los sábados a la noche para comprar el techo de aquella iglesia. No estoy hablando cuestiones espirituales, estoy hablando cuestiones naturales. Los protagonistas centrales de esta generación son aquellos que están en ese rango de edad, los que tienen protagonismo, los que van a ejecutar obras. Pero una generación no está compuesta por eso solamente. Una generación está compuesta por los niños, los adolescentes, los jóvenes, y los mayores y los ancianos que transitan ese tiempo. Y hablaba yo con una persona ayer mientras estaba de descanso y le hablaba de Jesús. Y una persona más o menos de mi edad, paisana de la Elvira era encima, difícil para hablarle, che. Y ella me hablaba de sus hijos, una mujer. Y me hablaba de su familia, de sus cosas, las que vive. Y yo mientras le hablaba, me hablaba a mí mismo, porque si algo va a acontecer en esta generación, si algo está aconteciendo, es responsabilidad de nosotros, los que ya somos adultos. Y los que ya somos bastante mayores, como también es responsabilidad de nosotros, a los que hoy tienen que transitar esa edad de los 30 o 40 o 28, en fin, esa edad de decirles cuál es el camino para que ejecuten una buena obra. Aleluya. San Juan 8, 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Quizás si pudiera cambiar aquí alguna letra, aunque la palabra y dice y condena que no debemos cambiar, ni añadir, ni quitar nada de la Escritura, solo como una expresión. Dijo entonces Jesús a los cordobeses que habían creído en él. Para que lo tengamos más propio, ¿no? Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les está diciendo a los que creían en él,
¿Sabe? No se lo está diciendo, este no es el mensaje para aquellos que estaban lejos de él, que lo veían como un loco. Para los que le prestaban atención, quizás como nosotros hoy. Y creo que muchos de nosotros, si yo le dijera, vos necesitas ser libre, yo jamás he sido esclavo. Yo cuando le confronto a usted a alguien, dice, no, yo creo en Dios. Ah, creen en Dios, bueno, muy bien. Sí, yo para mí, Dios, ni hablar lo que te dicen, el flaco es lo más grande. A mí cuando me dicen eso parece que me agarran de acá. El flaco para mí es lo más grande. Ah, mira vos, ¿qué flaco? El flaco es la vuelta, porque el Cristo que yo conozco no es ningún flaco. Pero al margen de eso, Jesús les está diciendo, tienen que seguir la verdad. Y la verdad de la palabra. Porque está diciendo bien claro, si vosotros permanecéis en mi palabra, van a ser discípulos. Y hay algo que se agrega aquí. Conoceréis la verdad. Y esto a mí me hizo reflexionar. Me hizo reflexionar como pastor. Digo como pastor, ¿en qué sentido? Responsable. Tenemos que conocer la verdad. Si quieren saber más, venga el miércoles. Vamos a conocer algunos aspectos de la verdad para no extendernos mucho. ¿Por qué digo esto? Porque si no vivimos un cristianismo a lo que a mí me parece. Y somos buenas personas, con buenas intenciones, pero solo como a mí me parece, no como dice Dios. Y la verdad te hace libre. Y la verdad hizo libre a Roma, aquella sociedad tan corrompida. Y la verdad va a hacer libre a esta generación. Porque créame que viene un tiempo en que la verdad de Dios hará libre a esta generación y no podrán entender los que diseñan la destrucción de esta sociedad cómo es que las personas acuden a la verdad. Esto será visible en los próximos años. Esto va a ser visto y este es el avivamiento que estamos esperando. Ojo, no es el mismo avivamiento, no es el avivamiento quizás de las grandes campañas, porque eso ya aconteció. ¿Cómo hemos de esperar aquello que ya tenemos o que ya hemos vivido? ¿Me entiende lo que digo? Es conocer la verdad, es transmitir la verdad. Libro de San Juan, el mismo libro allí, un poquito más adelante, capítulo 14. Jesús mismo hablándole ya, preparando, diría yo, a sus discípulos para que comiencen a hacer la obra porque Él ya está pronto a ser sacrificado. Jesús ya había estado con ellos, ya les había dicho, les acababa de decir esto a los judíos y también a sus discípulos porque estaban allí. Les acababa de decir, síganme a mí, sigan mis palabras, sigan mis enseñanzas, conozcan acerca de esto. Yo le voy a decir algo, nadie está obligado, o digamos así, nadie está obligado por Dios a hacer aquello que todavía no conoce. ¿Entiende lo que digo? Usted no puede hacer algo que nunca le han enseñado a hacer. A ver, si mañana me mandan a mí, no sé, a hacer una viga de esas, una columna, ni el nombre sé. Una columna como esa. Y me dice, más vale que te salga bien. Yo no estoy obligado a hacerla bien, si yo no lo sé hacer. Si no me enseñaron a hacer columna a mí. De hecho, la única columna que más o menos hice en mi taller, un día enganché una hamaca paraguaya y me caí. Así que imagínense si está bien hecha. ¿Ah? No aguantó los 70 kilos que tengo. Así que digo esto ¿por qué? Porque pareciera también que la iglesia y aquellos que intentamos decir la verdad, pareciera ser que solo ponemos cargas en las personas que no pueden llevar. Y la Biblia dice, y Jesús enseñó, que no pongan carga, que no pongamos carga que ni siquiera nosotros podemos llevar. Entonces, ¿cuál es la función? ¿Cuál es la misión?
que conozcan la verdad. Que usted sepa, hoy usted, oro a Dios para que se vaya de aquí, sabiendo que Jesús es la verdad. Que todas las demás cosas que pueden florear, adornar el evangelio, abundar en internet, porque usted aprieta un botoncito, dos botoncitos y ya te aparece. A veces busco palabras en Google, que es más fácil que la concordancia. Antes teníamos que ir a la concordancia. Entonces pongo la palabra en Google y me aparece, cuando empiezo, el primer significado, el segundo, y después un montón de mensajes de esa palabra. O sea, hoy a 2 clics, como se dice, tenés mensaje para hacer dulce. Pero para que sepan que solo son verdad si hablan de Jesús. Solo son verdad si hablan de Jesús. Si no hablan de Jesús, son bonitos, emocionantes. A veces lindo para la edificación de ciertas cosas. A veces nos edificamos, la palabra, el apóstol Pablo, cuando enseña a sus discípulos, a la iglesia, le dice escudriñarlo todo, o sea, estudienlo a todo y retengan lo bueno. Le está diciendo, si va a comer pescado, mi hijo, no se trague la espina porque se le va a atravesar en la garganta. Como el pescado es bueno, pero la espina no. Aprenda. Dice así, Jesús, ya preparando, como dije antes, a sus discípulos, capítulo 14, verso 4. Mire lo que acontece aquí. El capítulo desde el 1 comienza hablando Jesús lo que es el camino al Padre. Les está enseñando a sus discípulos esto. Y dice en el 4, verso 4, para no leer todo y entrar en contexto de lo que solo quiero mencionar. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Esto es como cuando el pastor dice, ustedes saben lo que tienen que hacer, ¿no? Sabe que muchos errores, y me lo hago propio al error, se han cometido en la iglesia, en nosotros, entre nosotros, porque yo mismo he dado por entendido cosas que no estaban entendidas. Porque yo mismo dije, ustedes saben lo que tienen que hacer. Y claro, ¿y quién se anima a decir de frente, digamos así, no, yo no sé qué tengo que hacer? No, sí, quédese tranquilo, pastor, lo vamos a hacer, y después lo hacen mal. Yo digo, ¿por qué lo hicieron mal? ¿Y por qué no sabían? Y mire lo que Jesús le dice a sus discípulos. Ya hacía 3 años que andaban juntos, habían visto milagros, habían escuchado enseñanza. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, vio que Tomás es el que todos conocemos, el incrédulo. El que cuando Jesús resucitó le dijo, si yo no pongo el dedo en la llaga, no creo. Bueno, ese Tomás se ve que era el más díscolo, el que más tenía dudas y siempre estaba ahí como queriendo pruebas, porque otros también, ¿eh? Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Imagínense. Esto sería como preparar un ejército de predicadores y que cuando le digan vayan y prediquen de Jesús, no sé, prediquen de Judas. Pero ¿cómo? No le dije, no sabíamos. ¿Y por qué no sabían? Y no sé cómo se hace. Entonces Jesús les dice, verso 6, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre. Y acá voy a cerrar el mensaje porque así me lo hizo saber el Señor a mi corazón. Tan simple como esto, queridos míos. Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Sabe? Yo recuerdo esa frase de niño porque cuando vino el Papa a la Argentina, año 78, no, 82, esta frase era muy común en los autos. En todos los autos se pegaba esta frase. Lo pegaban los cristianos católicos. No sé si los evangélicos no los conocía todavía yo. Y decía, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y yo me lo sabía de memoria. Lo veías en todos lados, era muy común.
Ahora, ¿por qué nos extraviamos? ¿Por qué nos equivocamos? ¿Por qué predico a veces con cosas que caen bien al oído, pero que llevan poco fruto? Porque no transmiten vida. Porque no tienen un camino. Porque no te están marcando para dónde tenés que ir. La respuesta es muy simple. Hablamos mucho de la elocuencia en definitiva, de nosotros. Y poco de Jesús. El mensaje de hoy se llama Él es la verdad. Y Jesús es la verdad. Y yo quiero orar en esta mañana para que esta verdad esté en nuestros corazones. Y que la vayamos conociendo. Nadie se preocupe si no la conoce. Lo leí el domingo pasado, un pensamiento, a ver si me lo acuerdo un poco de memoria, de un predicador del siglo pasado. Un hombre que Dios usó muchísimo. Dice que cuando este hombre, Spurs, algo así es el apellido, se paraba frente a las fábricas, que en ese entonces era la revolución, que se empezaba a ver fábricas, hoy es común, ¿cierto? Pero recién empezaba a ver fábricas con maquinaria, se paraba frente a las fábricas y las máquinas se paraban. Y la gente salía llorando preguntando quién era Jesús. Y se convertía. Y este hombre pone, es más fácil, algo así, es más fácil cruzar el Atlántico en un barco de papel que llegar al cielo por buenas obras. ¿Qué quiero decir con esto? Que nadie se preocupe si no conoce todavía la verdad. No se ponga a hacerse el buenito si todavía no aprendió a hacerlo como Jesús quiere. No se trata de ponerse las pilas y ahora me voy a portar bien. Y ahora voy a hacer todo bien. No, yo ahora voy a leer la Biblia todas las mañanas. ¿Sabes? Conozco a mucha gente. Hace poco con mi esposa nos dimos con la noticia de unos pastores de una denominación muy respetable. Gente de nuestra edad que predicó durante toda su vida. Y que en la congregación donde crecieron, digamos, la denominación, diríamos así, todas las mañanas leen un devocional, una porción de la palabra. Casi se aprenden, diría yo, la Biblia de memoria. Y llegar a una cierta edad y decir, no quiero servir más a Dios. Se acabó, renuncio. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Está mal lo que hacen? No, no está mal. Las buenas costumbres nunca son malas, porque por eso son buenas costumbres. Pero no es la esencia. No es la esencia que vos simplemente te portes bien. La esencia es que conozcas la verdad. La esencia es que te puedas plantar en el día malo de tu vida y decirle, Jesús, revelate a mí en este día. No te encuentro. No sé dónde estás. No conozco el camino. Márcame qué hacer. ¿Sabe? Hoy puedo hablar de esto porque lo he vivido inconscientemente, digo, sin saberlo. ¿Sabe las veces que Dios me ha librado de cosas malas? Simplemente por decir, Señor, ¿qué hago? Y después terminé haciendo, y era lo que me libré. Decía, mira, si hubiera ido para allá, lo que me pasaba. Conocer el camino no es nacer sabiéndolo, es ir buscándolo. ¿Sabe? El conocimiento no es algo que nace con nosotros. Dice la ciencia que es algo que se adquiere. Usted habla, qué sé yo, con un profesional y te dice, no, yo estudié tantos años para poder ser médico, abogado, ingeniero. Fue adquiriendo conocimiento. Bueno, este es un conocimiento espiritual, no tiene que ir a la universidad. Si puede asistir a alguna enseñanza bíblica que sea en la iglesia, está bueno, hágalo. Pero más que eso, usted tiene que seguir a Jesús. Usted tiene que pedirle a Jesús que cada vez que tiene esas cuestiones donde el camino parece que se divide en 5, en 2, en 3, le diga por dónde ir. ¿Y sabe cómo? Esgrimiendo este librito que impone respeto. Y diciendo, Señor, tú dices que eres el camino, la verdad y la vida.
no sé qué camino tomar. Señor, tú dices que me das vida, estoy enfermo. ¿Verdad? ¿Cómo vas a hacer conmigo? ¿Cómo debo hacer? Y allí viene un angelito y te dice, decirle al pastor que ore por vos. ¿Y sabe qué pasa? El pastor ora por vos y te sana. Pero no porque el pastor tenga poder, porque Jesús tiene poder. Si usted se anima a cerrar sus ojos, voy a orar. Y voy a pedir al Padre que nos revele al Hijo y al Hijo que nos revele al Padre. Porque la palabra dice eso y cuando Jesús les habla a sus discípulos, les habla acerca de esto. Si me conocen a mí, conocen al Padre. Y yo soy el camino hacia el Padre. En el nombre de Jesús oro para que la verdad nos haga verdaderamente libres. Para que la sencillez de la verdad, no la complejidad de la predicación, sino la sencillez de la verdad, sane cada corazón, sane cada vida. En el nombre de Jesús, diseñe el camino a seguir a cada uno. Que aquel que no encuentra el camino pueda encontrarlo. Que la iglesia pueda marcar ese camino como una luz en el aeropuerto le indica el camino al avión para aterrizar. Que la iglesia pueda hacer eso, ese faro en la oscuridad. Oro para ello, Padre, ayúdanos a hacerlo, a llevar este mensaje a muchos lados, a esta generación, para que la verdad la haga libre, para que conociéndote, Dios, alcancen salvación, alcancen un proyecto para sus hijos, en el nombre de Jesús, para que aprendan y aprendamos cada día más a hacer tu voluntad, a hacer lo que tú quieres, Dios. No lo que un pastor, un ministro, un maestro de la palabra puede enseñarnos, que seguramente estará bien, sino lo que tú dices. Lo que tu Espíritu Santo graba a fuego en nuestro corazón. Oro, Dios, en el nombre de Jesús, por esta generación, que me incluye como responsable de los que vienen detrás. Para que todos estos jóvenes que tú me has dado, Señor, en un sentido figurado, porque dueño no soy de nada, puedan cumplir el propósito en estos años. Y sean ellos los que ejecuten una obra que trascienda, Señor. Para que este barrio en el que estamos, esta tierra, esta gente en la que nos rodeamos, pueda recibir verdad, salvación, vida eterna. Cambiar ellos, cambiar sus hijos, cambiar sus casas. Pero no por el hecho de cambiar como un pastor lo dice, sino conociéndote a ti, haciendo lo que tú dices. Sé que si hacemos lo que tú nos dices, Dios, seremos salvos. El Padre nos guardará. Amén. Presencia.